Bienvenidos a Buscando Certeza, mi nombre es Gonzalo Perilou. En esta serie de videos que voy a estar realizando, justamente comenzando con el actual, en el cual vamos a estar explorando la meditación en las 4 escuelas de budismo tibetano, la idea principal es que tanto ustedes como practicantes de una escuela o aquellos que estén buscando una escuela para practicar, comprendan el contexto de las enseñanzas y el énfasis de cada una de estas escuelas. Me parece útil tener esta comprensión e incluso si ya estamos establecidos en algún tipo de práctica y en alguna escuela en particular, ya que cuando leemos a maestros o escuchamos maestros de otras escuelas, el énfasis es un tanto diferente. Entonces, para poder clarificar justamente la diferencia entre estas escuelas, estoy haciendo una serie de videos en el cual vamos a estar explorando los distintos aspectos, comenzando justamente con el aspecto de práctica meditativa. Así que, como saben, en el budismo tibetano se divide tradicionalmente en 4 escuelas principales, ¿sí? Nyingma, Kagyu, Sakya y Gelug. Hay subdivisiones dentro de cada una de estas escuelas, pero no vamos a entrar en estas subdivisiones, ya que cada una de estas categorías es suficiente para poder explicar sus características. Entonces, esto no debe ser confundido con las 4 escuelas de Indias budistas, ya que esta es otra presentación tradicional cuando se está enseñando. Y estas 4 escuelas que acabo de mencionar comparten las enseñanzas fundamentales tanto de Mahayana y Vajrayana. Pero cada una pone el énfasis en distintos aspectos de la práctica y el estudio. Algo interesante del budismo tibetano es que posee todo el canon de transmisión de las 3 cestas, es decir, la ética de la escuela fundamental, de lo que es Hinayana, todas las enseñanzas de Mahayana y las enseñanzas de Vajrayana, es decir, justamente en lo que es todo el canon de enseñanzas que hoy por hoy se encuentra en idioma tibetano y que muchos de estos textos ya han sido traducidos a idiomas modernos. Todos estos textos comprenden la gran variedad de vehículos dentro del budismo. Y como saben, la tradición del budismo tibetano es sostenida principalmente por los monjes. Hay practicantes laicos, pero siempre se hace énfasis en que los monjes y en los monasterios es donde se preserva la transmisión oral de las enseñanzas y demás. Entonces, un monje que es un monje completamente ordenado se lo denomina Gelong en tibetano y Gelongma para las mujeres. Sostiene, cuando es en el caso de los hombres, 253 votos. Esta tradición de votos no es que uno puede comenzar su propia tradición y decir, a partir de ahora yo defino estos 300 votos y como practicante todos nosotros vamos a tomar estos votos y practicarlos. Dado que es una tradición que tiene un linaje, y es muy importante el linaje, ya que todos estos miles de practicantes que vinieron detrás y que sostienen este conjunto de votos en particular nos da la fuerza para que cuando tomemos los votos seamos parte justamente del mismo linaje, ¿sí? de sostenedores de votos, y en ese momento uno se convierte obviamente en monje completamente o en monja completamente ordenado, pero a partir de ahí sostiene esta serie de votos, es decir, uno no puede crear nuevos votos. Sí puede tomar votos temporales, como decir, por una semana no voy a comer carne o no voy a hacer tal o cual actividad, pero esos son votos temporales. En particular lo que estoy hablando son los votos que hacen que el practicante se convierta en monje. En ese caso, esta tradición viene de la tradición de Mula Sarvastivadin, que es la escuela de Vinaya en todo lo que es budismo tibetano, que la trajo a Tíbet el abad Shantarakshita en el siglo aproximadamente en el siglo VIII. Entonces todas las escuelas de budismo tibetano comparten esta serie de votos que se fueron transmitiendo. Ahora, el abad Shantarakshita fue invitado por el rey Tritson Detsen en su momento para comenzar a enseñar budismo en Tíbet. Ahora, si bien las 4 escuelas comparten
este conjunto de votos de Mula Sarvastivada, tanto para los monjes como monjas novicias, tenemos que diferenciar de los monjes completamente ordenados, que esto en general en los monasterios sucede un tanto más tarde, tal vez cuando tienen los monjes entre 16, 20 años, dependiendo de los monjes, pueden decidir tomar todos los votos que había comentado anteriormente, que son 253. Esta tradición, de la misma manera que sucede en el budismo Theravada, ya no existe para monjas plenamente ordenadas, ya que esa línea de ordenación nunca llegó a transmitirse en Tíbet. Así que hoy en día lo que son bhikshunis, es decir, las monjas plenamente ordenadas, solo se encuentran en países como Corea, en China, y la tradición se llama Dharma Gupataka. Cuando hablamos del aspecto de filosofía, las 4 escuelas sostienen la filosofía de Madhyamika, del camino medio de la vacuidad, tal como fue establecida por Nagarjuna. Y todas incorporan las enseñanzas completas de los caminos budistas, desde la ética del Vinaya hasta el Tantra avanzado. Sin embargo, también hay algunos aspectos diferentes en cada una de estas escuelas, y por eso el énfasis y los linajes son diferentes, porque fueron introducidos en distintos periodos históricos. A veces han surgido ciertos movimientos para poder corregir ciertas tendencias que había presentes en la época y demás. Entonces, cada una de las escuelas desarrolla un enfoque único en cuanto a técnicas de meditación, interpretaciones filosóficas y cómo aplican la práctica o cómo llevan a la práctica estas enseñanzas. Voy a hacer un video aparte, en particular hablando del aspecto filosófico, así que en este video vamos a estar enfocándonos más en el aspecto de meditación y de práctica meditativa. Así que, a pesar de las diferencias de estilo y presentaciones, el Dalai Lama enfatiza esta visión no sectaria, ¿sí? Y el significado que le da a la palabra no sectaria es que es el mismo, las enseñanzas son las mismas en las 4 escuelas, y uno debe apreciar cómo todas las escuelas tienen sentido cuando comprendemos las enseñanzas y cuando vemos el contexto de las enseñanzas, en lugar de verlas de manera competitiva como esta escuela es mejor que la otra. Cuando hablamos de la palabra Rimé en tibetano, que es este movimiento no sectario que hubo en Tíbet, implica que no hay que discriminar a otras escuelas o por ahí simplemente aceptarlas, porque la verdad que el movimiento Rimé, tanto como lo llevó a cabo Jamon Kongtrul, Jamin Gyatso Whampo, Mipam, que fueron parte justamente de este movimiento, y más tarde fue Dilgo Khyentse Rinpoche, ellos se dedicaron a recibir iniciaciones, empoderamientos y a recibir transmisiones de lungs en tibetano, de todas estas distintas prácticas, y luego ellos lo transmitieron a los practicantes de esas tradiciones. De esa manera pudieron revitalizar justamente los linajes y escuelas, y debido justamente a este gran esfuerzo de estos maestros, muchas de las escuelas que estaban a punto de desaparecer lograron revitalizarse, y hoy por hoy seguimos teniendo acceso justamente a esas enseñanzas. Esto no debe comprenderse, o este movimiento no debe comprenderse como que los practicantes practican, que son Rimé, es decir, que son no sectarios, practican las 4 escuelas. Esto de ninguna manera, nunca fue de esa manera. Los practicantes justamente en Rimé fueron aquellos que ayudaron a revitalizar las otras escuelas. Pero, por ejemplo, si tomamos el caso de Mipam, que fue parte del movimiento Rimé, él le escribió una alabanza a Tsongkhapa por sus presentaciones filosóficas, pero a su vez fue muy crítico de sus propuestas filosóficas. Al percibir el valor de las enseñanzas, no significa que no puedan utilizar la lógica para revelar los errores en interpretaciones. Entonces, dicho eso, es importante aclarar que la manera en la cual se presentan las enseñanzas de manera tradicional, como
tal como se practican en países como India, Nepal, Tíbet, en todos los lugares donde hay budismo tibetano. Tal vez alguno de ustedes está practicando en estas escuelas y su experiencia va a ser un tanto distinta de cómo la voy a estar presentando a continuación. Y esto está dado por justamente el maestro o el instructor que está guiando su entrenamiento. ¿Sí? Es justamente esa es la diferencia, pero y sé que es una tarea difícil decir exactamente cómo se plantea cada una de las escuelas, pero voy a tomar los temas, si se quieren, más predominantes en cada una de las escuelas para hacer esta presentación. En particular, todas las escuelas de budismo tibetano enseñan una serie completa de prácticas de meditación, meditaciones que van desde la calma mental, como las prácticas de shamatha en sánscrito, y compasión hasta los yogas tántricos más avanzados. Pero cada escuela se asocia particularmente con ciertas técnicas meditativas y enfoques distintos en distintas etapas de la práctica. Y a continuación voy a presentar cómo se describen estos métodos y distintas fases en las escuelas de Nyingma, Kagyu, Sakya y Gelug. Vamos a comenzar justamente con la primera, con la escuela Nyingma. Como saben, la escuela Nyingma, que es una palabra tibetana, se traduce como la escuela antigua, y esta escuela pone un énfasis especial en las prácticas de Dzogchen. Dzogchen en tibetano, cuando lo traducimos al español, se traduce en general como la gran perfección. Y este es el camino meditativo más elevado o superior dentro de la escuela Nyingma. Dzogchen tiene como objetivo el reconocimiento de la naturaleza, de la realidad, de la pureza innata y la luminosidad vacía de la mente. Justamente esta que acabo de comentar se define como Rigpa en tibetano. Se utiliza esta palabra Rigpa para referirse a ello. Muchas veces ni se traduce al castellano porque es una palabra un tanto difícil de traducir, en particular al castellano, dado que en inglés muchas veces se traduce como awareness y es mucho más cercana esa traducción al significado original de la palabra. Ahora, este estado o experiencia trasciende todos los pensamientos conceptuales y las percepciones dualistas. Esta tradición fue fundada durante el primer periodo de traducción por Padmasambhava y Shantrakshita, y también con el apoyo del rey Trizon Delsen, que fue quien los invitó a Tíbet para establecer el budismo. Cuando hablamos de la escuela antigua, se refiere a las primeras traducciones de textos de sánscrito a tibetano. Como saben, todas las prácticas tántricas, justamente cuando nos referimos a estas prácticas antiguas, vienen de India. Y las prácticas tántricas y todas las otras enseñanzas también de Mahayana están compuestas en sánscrito. Y es un idioma muy, muy difícil para aprender. Entonces, como parte justamente de la diseminación de enseñanzas en Tíbet, el proceso fue también que tenían que desarrollar un lenguaje acorde para poder que pueda capturar justamente la riqueza que tiene el idioma sánscrito, el lenguaje sánscrito. Entonces, lo que se hizo fue enviar a Tommy Zambota en su momento para desarrollar el idioma tibetano, y tiene muchas similitudes con sánscrito, pero es mucho más sencillo a la hora de leerlo y aprender. Obviamente que también eso hace que la simplificación hace que no sea tan preciso en muchos aspectos como el sánscrito, pero es mucho más sencillo para aprender. Entonces los primeros practicantes que vinieron de India también tuvieron el gran trabajo de traducir todas estas enseñanzas de sánscrito a tibetano. Ahora, en cuanto a la práctica, cuando tradicionalmente se presentan las enseñanzas, se explican cómo cada una de las escuelas tiene su punto de vista, su meditación y su conducta. Y en particular, en Nyingma, la meditación es presentada a través del punto de vista, ¿sí? El punto de vista es el énfasis en esta escuela. Así que tenemos que el entrenamiento en Dzogchen suele estar precedido por lo que se llaman 9 yanas, ¿sí? O 9 vehículos. Y es un sistema gradual con 9 etapas único de la escuela Nyingma, que culmina con el último nivel, que es las enseñanzas de Dzogchen, ¿sí? Con Ati Yoga. Entonces, estos 9 vehículos en los cuales el practicante se entrena son primero el Shravakayana, luego el Pratyeka Budayana, el Bodhisattvayana,
luego tenemos los tres tantras, que son el Kriya, Charya y Yoga Tantra, y luego tenemos los tantras superiores, que son Maha, Anu y Ati Yoga, culminando justamente con Dzogchen. Este camino gradual en el cual algunos maestros presentan el camino de esta manera hacen que el practicante vaya desarrollando las cualidades que requiere para practicar eventualmente Dzogchen cuando llega al último vehículo, ¿sí? Y entiendan que en cada uno de estos vehículos el énfasis es distinto, el punto de vista es diferente y la conducta también es diferente y la práctica que uno realiza es diferente, en lo que uno se entrena es diferente. Y en general, en los practicantes de Nyingma tradicionalmente realizan extensivamente estas prácticas preliminares, Ngondro en tibetano, y yoga de deidades y prácticas de Gidam, como las otras escuelas. Pero lo distintivo es que la meditación que se introduce está orientada a la práctica de Dzogchen, donde uno es introducido a la naturaleza de la mente por el maestro. Entonces, por más que esté practicando ya sean las preliminares o si está practicando prácticas más avanzadas, uno ya tiene el practicante idealmente tiene ese reconocimiento. Entonces, ya sea que está haciendo estas prácticas preliminares o prácticas de idam o cualquier tipo de práctica, puede traer esa experiencia, esa visión a la práctica que está haciendo en este momento. No tiene que esperar hasta haber avanzado por muchísimos años para comenzar a practicar justamente Dzogchen. Esto en un contexto ideal, ¿sí? Ahora, obviamente que cada maestro lo va a enseñar de una manera diferente y esto depende también de las capacidades del maestro y del discípulo y justamente de las condiciones que cada uno tenga para practicar y el tiempo que tenga para dedicarle a la práctica. Es por eso que los maestros Nyingma enfatizan justamente que la visión es el aspecto más importante de la práctica a cultivar, y esto se cultiva desde el inicio. El practicante debe comprender el punto de vista de manera correcta de la realidad para poder practicar de manera correcta justamente el camino. Y en cuanto al conjunto de prácticas que se utilizan para esto, se utilizan, como en las otras escuelas, prácticas de visualización o prácticas de Gidam, de recitaciones de mantras, y en particular lo que tiene la escuela Nyingma y en particular Dzogchen son estas prácticas de Trekcho y Togal, que es corte directo y salto directo, si se quiere, una manera de traducir, para estabilizar justamente este reconocimiento de la naturaleza de la realidad. ¿Sí? El maestro, una vez que introduce al discípulo en este estado, en esta experiencia de la naturaleza de la realidad, el discípulo eventualmente lo va a perder. Y se utilizan estas prácticas para poder volver a reconocerlo y habituarse justamente a este estado natural. Así que, por ser la escuela más antigua, la escuela Nyingma conserva una vasta colección de prácticas tántricas, y esto se denomina Nyingma Gyubum, que es la colección de tantras de la escuela Nyingma, y esto incluye también revelaciones de tesoros ocultos, tesoros espirituales ocultos atribuidos a Padmasambhava. Y estas prácticas a menudo involucran a Padmasambhava y a Guru Rinpoche como la deidad principal. Y esta es una de las características también de la escuela Nyingma, que tienen lo que se denominan tertones, que son practicantes que en vidas pasadas habían sido discípulos de Padmasambhava. Entonces, dado que este maestro Padmasambhava tenía la percepción de que estas prácticas iban a ser más útiles en el futuro, cuando estos practicantes renacen y las condiciones son correctas, ellos ven estos tesoros espirituales y componen las prácticas, o a veces encuentran estos tesoros enterrados en la tierra y demás, y son prácticas en particular que son muy útiles para el tiempo en el cual se revela. Y esto sigue sucediendo hoy en día. Sigue habiendo practicantes que en sus vidas pasadas han sido discípulos de Padmasambhava y que cuando se dan las condiciones correctas, uno
el practicante en particular revela estos tesoros espirituales, lo pone en práctica el revelador del tesoro espiritual, y cuando las condiciones son correctas se comparte esta enseñanza con los discípulos, porque de esa manera ese tipo de prácticas va a hacer que los practicantes maduren y progresen más rápidamente. Así que es muy difícil realizar, como les decía, esta división en las escuelas Nyingma y Kagyu, ya que excepto por la práctica suprema de Dzogchen, en el caso de Nyingma, y Mahamudra en el caso de Kagyu, los linajes de donde vienen cada una de estas prácticas, por ejemplo, como los 6 yogas de Naropas y demás, hay algunas diferencias allí, pero no hay tantas diferencias en la presentación general de las prácticas. Ahora, sí hay diferencia en qué se practica en particular, pero no en el tipo de prácticas. Es decir, por ejemplo, prácticas de visualización de deidad, todas las escuelas lo tienen. Ahora, ¿cuál es la práctica que se realiza en particular? Ahí sí cada una de las escuelas tiene ciertas preferencias por ya sea eventos, sucesos históricos que algunos maestros han revelado, como en Nyingma puede ser también tesoros espirituales asociados con alguna deidad, entonces se practican ese tipo de prácticas y demás, pero no hay una diferencia en particular entre Nyingma y Kagyu demasiado grande. Dicho eso, veamos cómo la escuela Kagyu comprende las prácticas de meditación. La escuela Kagyu se traduce del tibetano muchas veces como escuela de transmisión oral, y si bien comienza con Tilopa, cuando vemos que Tilopa tuvo muchísimos maestros, Tilopa. Entonces, cuando hablamos de Gyu, que quiere decir linaje, es que Tilopa tuvo muchos maestros en la India, y todos estos linajes o todas estas enseñanzas Ka, que es en tibetano, confluyen en él, en Tilopa. Entonces, Tilopa tuvo como discípulo principal a Naropa, y Naropa tuvo como discípulo principal a Marpa Lotsawa, que fue quien viajaba a India a recibir las enseñanzas, o hizo viajes a India para recibir todas las enseñanzas, las llevó a Tíbet y las tradujo al tibetano para que hoy por hoy tengamos acceso justamente a estas enseñanzas. Y esta escuela formalmente comienza con justamente Marpa Lotsawa, que, como decía, su maestro fue Naropa y Maitripa. Ellos fueron sus dos principales maestros. Y si queremos de vuelta poner un énfasis en cuál es la diferencia en particular, o cuál es el énfasis de esta escuela, es lo principal es la práctica meditativa, ¿sí? La meditación, a través de la experiencia se introduce el punto de vista, a diferencia de como había comentado anteriormente. En la escuela Nyingma la meditación es introducida a través del punto de vista. En particular, en la escuela Kagyu, el foco principal o el énfasis está puesto en la meditación, y a través de justamente de esa experiencia que va surgiendo en el practicante de meditación se introduce el punto de vista. Y la escuela Kagyu es reconocida por su énfasis en la meditación y la práctica justamente de Mahamudra, que se traduce como el gran sello. Y los maestros del linaje de Kagyu, que van desde Tilopa aproximadamente el siglo X, Naropa en India, hasta Marpa Milarepa Gampopa en Tíbet. ¿Sí? Ellos transmitieron oralmente las enseñanzas de maestro a discípulo, dando lugar a una fuerte relación, si se quiere, una fuerte cultura de una relación íntima entre el maestro y el discípulo. Y también cuando los practicantes reciben estas enseñanzas, en general el énfasis está puesto en hacer retiros de meditación donde el practicante aplica a su mente estas instrucciones que recibió. Y la práctica de Mahamudra, que son las enseñanzas superiores dentro de la escuela de Kagyu, implican una serie progresiva de técnicas para poder percibir la verdadera naturaleza de la realidad, la verdadera naturaleza de la mente. Sí, y estos comienzan con shamatha, es decir, con calma mental, seguidas por a veces el uso de un análisis, y
instrucciones que señalan la naturaleza luminosa y vacía de la mente. De vuelta, esto va a depender del maestro del que lo estén recibiendo, y también va a depender muchas veces, obviamente, si los practicantes son monjes, ya que en Nepal, India, Tíbet se enseña de una manera, y a los occidentales, que en general tenemos mucho menos tiempo para poner en práctica, para dedicar a la práctica, se enseña de otra manera. Así que una vez que el practicante recibe estas enseñanzas que señalan la naturaleza de la mente y el practicante es capaz de percibirlo, a partir de ese momento justamente la práctica es descansar en este estado natural sin distracción. Y lo que surge de ahí es justamente una percepción no conceptual, que es la verdad última. Y los sistemas contemplativos distintivos, si se quiere, en la escuela Kagyu incluyen los 6 yogas de Naropa, como Tumo, práctica justamente del yoga de los sueños, y esto también se practica con Lojong, ¿sí? Entrenamiento mental, que esto lo integra justamente Gampopa en las enseñanzas Kagyu. También, como había comentado anteriormente, de la misma forma que en la escuela Nyingma, en Kagyu se practican estas prácticas de Ngondro, ¿sí? De prácticas preliminares, que son las postraciones, las prácticas, las recitaciones de mantra de Vajrasattva, Mandala, Guru Yoga, y estas prácticas que son justamente, que se denominan prácticas preliminares. Esto se realiza al principio del camino, seguido por luego idealmente retiros, y se hace cierto énfasis en la escuela Karma Kagyu en particular y Champa Kagyu en el retiro de los 3 años, ¿sí? Que son justamente 3 años en los cuales se practican una serie de prácticas ya establecidas. Y cabe aclarar que el orden de las prácticas a realizar también en todas las tradiciones también depende del maestro, que si bien tradicionalmente uno comienza con las prácticas preliminares o Ngondro en tibetano, conozco también maestros que son de la escuela Karma Kagyu que no dan estas enseñanzas a sus estudiantes, ¿sí? Ellos no dan prácticas preliminares y ya se comienza con otro tipo de prácticas de Mahamudra, ya que ellos ven más efectivo este tipo de enseñanzas para occidentales. Entonces va a depender justamente de el maestro en particular. Y en Kagyu, como en Nyingma, también la meditación tiene a menudo una mayor importancia que el estudio, ¿sí? Esto refleja el principio de que uno debe lograr la experiencia directa de la iluminación en lugar de un entendimiento intelectual. Y la relación también de maestro y discípulo es crucial, ¿sí? Las instrucciones orales susurradas, como las que brindaba Nyushulken Rinpoche, del maestro que guía en la experiencia del meditador, son clave. Justamente esto, tanto en la escuela Kagyu como en la escuela Nyingma, si uno practica de esta manera, ya sea Dzogchen o Mahamudra, necesita tener un maestro que tenga cierta maestría en este tipo de transmisiones y que nos pueda guiar en la práctica. Así que vamos a continuar con la escuela Sakya. La escuela de Sakya, Kunga Nimpo fue quien se dirigió a India y se encontró con el maestro Virupa y trajo las escuelas tántricas a Tíbet. Y la escuela Sakya integra justamente el estudio y la meditación tántrica como un camino unificado que se lo llama Lamdre en tibetano, que significa Lam es camino y Drebu es fruto, ¿sí? Camino y fruto. Así que el Lamdre es justamente la enseñanza principal, o es una serie de enseñanzas que es la característica distintiva de la escuela Sakya. Y estas derivan del Mahasiddha Virupa, que aproximadamente vivió en el siglo VIII, IX de esta era. Y proporcionan una secuencia estructurada también de prácticas que conducen a la comprensión no dualista, ¿sí? No conceptual del Tantra de Vajra.
Y el énfasis para practicantes tántricos en la escuela Sakya está puesto en los estadios de generación y completitud, ¿sí? Estas prácticas de Gidam que habían comentado anteriormente en tibetano. Y en la meditación la escuela Sakya pone un fuerte énfasis en estas dos etapas tántricas. El estadio de desarrollo, Kyerim en tibetano, que significa, que implica visualizarse como una deidad dentro de un mandala con un detalle muy elaborado, y luego la etapa de completitud o perfección, que es justamente la disolución de eso, Sokrim en tibetano. Y esto refleja la orientación de Sakya justamente a la práctica de ritual y de visualización. Así que tradicionalmente, de vuelta, esto va a depender del maestro, pero tradicionalmente un practicante de Sakya se entrena en Lamdre, que incluye también una serie de enseñanzas del punto de vista, sí, es decir, desde si se quiere definirlo como filosofía, y también de un conjunto de enseñanzas de la conducta, junto con instrucciones de meditación. Y el aspecto de resultado de Lamdre implica justamente tomar como resultado la naturaleza búdica o la experiencia justamente de la mente vacía como camino, es decir, meditar como la deidad, a menudo como Evajra, para vivenciar la inseparabilidad de la existencia cíclica, samsara y de nirvana. Entonces también se realizan prácticas preliminares como en la escuela Kagyu y Nyingma, y los practicantes sakyas suelen hacer retiros más tempranos en su entrenamiento que cuando los comparamos con, por ejemplo, el enfoque Gelug, que es el que vamos a hablar a continuación. Entonces, esta manera de enseñar incluye también entrenamientos mentales y meditaciones basadas en sutra, como justamente Bodhicitta y la mente del despertar y demás, pero lo distintivo de vuelta de la escuela Sakya es cómo integra la meditación con el estudio y la práctica de rituales. Y también una característica distintiva de la escuela Sakya es los practicantes laicos, ¿sí? En el próximo episodio vamos a ver, justamente vamos a hablar más en particular de ese aspecto, pero Sakya Chögyam, que son los sostenedores de la escuela Sakya, pasan el linaje de padre a hijo, entonces se espera también, no hay un fuerte énfasis puesto en el aspecto monástico. Obviamente que hay monasterios, hay monjes, hay muchos practicantes que sostienen los votos, pero deja también lugar a practicantes tántricos laicos. Así que en resumen, cuando hablamos de las características de la escuela Sakya, el camino meditativo es, como les había comentado, estructurado y combina enseñanzas de sutra y los yogas tántricos paso a paso. Y el aprendizaje también de rituales complejos, como pueden ser Vajakilaya y las sadhanas de Evajra. Esto es una habilidad que se espera que los practicantes desarrollen a través del camino que se plantea. Y ahora pasemos por último a la escuela Gelug. Gelug en tibetano significa la escuela de los virtuosos. La escuela Gelug se caracteriza por un énfasis en la disciplina monástica, el estudio gradual y la meditación analítica. Fue fundada por Jetsun Kappa aproximadamente en el siglo XIV de esta era, y él propone justamente este camino estructurado que se sigue, que se llama Lamrim en tibetano, que se traduce como etapas del camino, que proviene justamente de enseñanzas de Atiya. Y en particular la tradición Gelug alterna típicamente entre la contemplación analítica, a diferencia de las escuelas anteriores, y el cultivo de la concentración, es decir, de shamatha. Y en las primeras etapas los practicantes que siguen esta escuela Gelug meditan sobre los distintos temas de Lamrim, es decir, de estos estadios del camino. Por ejemplo, comienzan reflexionando sobre la preciosa vida humana, la transitoriedad, el karma, la compasión, la mente del despertar y eventualmente la vacuidad, en donde se pasa mucho tiempo analizando la vacuidad y se pasa mucho tiempo generando justamente esta concentración que permite sostener los distintos argumentos sobre la vacuidad y analizarla de manera más precisa. Así que una de las herramientas principales para realizar esto es la utilización de razonamientos lógicos basado ya sea en escrituras, en epistemología y demás, y también se da
un gran énfasis al debate con otras personas para obtener esta comprensión, y luego, una vez que se logra certeza luego del debate y luego de pasar mucho tiempo reflexionando sobre estos aspectos, justamente esa certeza obtenida es estabilizada a través de la práctica de concentración. Entonces el énfasis está puesto en estudiar, en la conducta, es decir, el vinaya y la disciplina. Estos son los aspectos principales cuando hablamos de la escuela Gelug. Ahora, como había comentado, la meditación analítica sobre la vacuidad es especialmente central en la escuela Gelug. ¿Sí? Se investigan cómo cada fenómeno carece de existencia inherente, siguiendo todos los razonamientos de Madhyamika. Y el método de Tsongkhapa consiste justamente en comprender con precisión el objeto de negación. En tibetano esto se denomina Kaksha. En particular, en la presentación de Tsongkhapa es aún más difícil porque justamente por cómo hace la presentación de la vacuidad y de la originación interdependiente. En la teoría la presentación de Tsongkhapa es clara, pero en la práctica identificar la parte del objeto que produce el apego es realmente difícil. Más allá de eso, todas las escuelas hacen énfasis justamente en este aspecto de identificar el objeto de negación, es decir, de toda nuestra realidad. ¿Qué es lo incorrecto? Ese es el objeto de negación, ese es el objeto que tenemos que refutar primero, identificar y eventualmente vivenciar a través de la práctica meditativa. Y de vuelta, si bien en la escuela Gelug hay debate el énfasis está puesto en el debate, y en general son los que ganan todos los debates por su gran entrenamiento en debates, en todas las otras escuelas, en todos los monasterios también se realiza debates prácticamente de manera diaria. Es decir, cuando estábamos estudiando en los monasterios, todas las tardes había debate. Pero de vuelta, el énfasis en Gelug es aún mayor. Al nivel que llevan justamente ellos el debate es superior al énfasis que se le da en las otras escuelas. Así que en cuanto al aspecto de Tantra, los Gelugpas también practican el yogas de Tantra supremo de deidades como Guhya Samaya, Chakrasambhara, Yamantaka y Kalachakra son estos los principales pilares de la práctica tántrica, pero incluso la práctica tántrica se aborda de manera, si se quiere, más sistemática que en las otras escuelas y gradual. Y esto enfatiza justamente las etapas de generación, es decir, Kerrim en tibetano, en donde uno se visualiza como la deidad. Este es el énfasis antes de pasar a la etapa de completitud, en donde uno practica más los yogas internos. De vuelta, no existe generación sin el otro estadio de completitud, pero el énfasis en general está puesto en el estadio de generación. Y la escuela Gelug fue un movimiento reformista que revalorizó, por decirlo de alguna manera, la estricta ética del Vinaya y pospuso los retiros tántricos que se hacen más temprano en otras escuelas, hasta después de una formación académica extensa, en particular en los monjes, pero también lo veo, por ejemplo, cuando he participado de enseñanzas para laicos. Ese fue siempre el énfasis. Así que un régimen de entrenamiento Gelug puede incluir muchos años de estudio y debate en las universidades monásticas antes de comenzar a emprender retiros más prolongados de meditación y práctica de meditaciones más avanzadas. Y en particular, cuando vimos las otras escuelas como Nyingma, Kagyu y Sakya, suelen realizar algún tipo de práctica preliminar, como estos en tibetano Ngondro, ¿sí? Y hay muchos tipos de prácticas preliminares, no son solamente el set de 4 o 5 que he comentado anteriormente. Hay muchos tipos de prácticas preliminares, y los Gelug también, o la tradición Gelug, tiene su propio énfasis en algunos tipos de prácticas preliminares, pero esto se deja, si bien en las otras escuelas se practica al principio de su formación, en general en la escuela Gelug se incluyen más adelante a lo largo del camino. Y esto no significa que descuiden la meditación, pero el estilo y el momento son diferentes. Los retiros formales de 3 años son menos comunes en la tradición Gelug,
y la visión meditativa se desarrolla en conjunto con el aprendizaje intensivo, ¿sí? de estudio en particular. Y esto puede ser presentado, si se quiere, como estudio y disciplina y luego meditación. Así que, en resumen, la meditación Gelug es gradual y analítica, buscando justamente esta unión de shamatha, ¿sí? de calma mental, y vipassana, que es la visión superior, y que está justamente enfocada en la vacuidad tal cual como se comprende desde el punto de vista de Sutra, y luego más tarde se introducen estas prácticas tántricas, ¿sí? de prácticas de sadhana tántricas, en donde el énfasis va a estar puesto en ese tipo de prácticas. Y este enfoque también ha producido muchos eruditos yogis que son hoy por hoy reconocidos por sus grandes y profundos logros espirituales. Así que es simplemente otra manera de practicar. Uno no debe pensar que justamente aquellos que practican la escuela Gelug no practican meditación, porque justamente algo que sucede en Occidente es que a veces malinterpretamos el nombre de la palabra práctica. ¿Sí? Y cada aspecto de lo que estuve comentando anteriormente, ya sea debate, ya sea el estudio particular, la identificación del objeto de refutación, todo eso es justamente práctica en el contexto budista. No es simplemente sentarse a meditar en algo. De hecho, hacer justamente este tipo de prácticas sin comprender claramente el camino, el propósito, difícilmente pueda considerarse una práctica auténtica, porque es como sentarse con un libro sin saber leer. Justamente no podemos esperar decir que eso sea realmente leer o sea estudiar. Así que hasta acá llegamos con el primer episodio, en donde exploramos las prácticas de las 4 escuelas, y en el próximo vamos a continuar con los distintos enfoques filosóficos y los postulados de cada una de estas 4 escuelas. Espero que les haya sido útil y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias por acompañarme hasta el final del episodio. Si te interesa el contenido relacionado con el budismo, te invito a suscribirte en buscandosarteza.com a la lista de correo, y la próxima vez que esté publicando un nuevo episodio del podcast, una traducción o un ensayo, te estaré notificando por mail. Ahora sí, hasta la próxima.